Celebrando el Día de Acción de Gracias, lo que conocemos aquí como Thanksgiving. Y pues esta tarde les quería compartir un mensaje acerca del agradecimiento. Y el título del mensaje que les quiero compartir es: la gratitud es la actitud. Si pueden buscar en sus Biblias el primer libro de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Si no, como quiera, acá arriba va a aparecer. Digan un amén cuando lo encuentren, por favor. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Amén. Y la palabra de Dios dice así, dice: den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, te damos gracias, Señor, esta tarde por tener un lugar donde congregarnos. Te doy gracias por cada hermano, cada hermana, cada visitante que está aquí con nosotros. Te doy gracias por mi hermano que trajo las alabanzas, Padre, que tú sigas bendiciendo el ministerio de alabanzas. Y Padre Santo, bendice este momento que venimos juntos, Señor, como hijos tuyos, Padre. Abre nuestros oídos, nuestros corazones, nuestras mentes, Señor, para recibir esta palabra. Y danos el poder, Señor, para aplicarla a nuestra vida y que a través de eso tu nombre sea glorificado. Pues todo esto te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar su asiento. Dad gracias en todo. Dad gracias en todo. Simplemente con ese pedazo, esa porción de ese versículo, hay muchísimo allí. Pero quiero tomar una pequeña pausa, hermanos, porque a través de este estudio, quiero que nos hagamos unas preguntas honestas a nosotros mismos. Quiero que hagamos una autoevaluación. ¿Cómo andamos en estas áreas? Porque aquí la palabra de Dios nos dice que demos gracias en todo. Que demos gracias en todo. Pero lamentablemente, como seres humanos, ¿cuándo es cuando tendemos a dar gracias o a vivir agradecidos? Cuando todo está bien, cuando hay dinero en la cuenta de banco, cuando el carro está corriendo bien, cuando la familia está unida, cuando no hay problemas en la familia, cuando no hay enfermedades. Es cuando le preguntan a uno: hey, ¿cómo estás? No, pues estoy bendecido, God is good, Dios es bueno. Cuando todo está bien. Porque es fácil vivir agradecido cuando todo está bien. Pero aquí la palabra de Dios nos dice que demos gracias en todo. Amén. En todo. Quiere decir la palabra de Dios que no nomás cuando todo va a nuestro favor, cuando todo aparenta estar bien, sino que demos gracias aún en medio de los problemas, en medio de las dificultades, en medio de las enfermedades, en medio de los problemas familiares, en medio de la escasez, en medio de la necesidad. En todo esto. Así es, amén. Pero como les digo, vamos a hacernos estas preguntas honestas. Cuando estamos pasando por esos tiempos difíciles, ¿estamos siendo agradecidos? Gloria a Dios. ¿Estamos viviendo con un corazón, una actitud de gratitud? Y entonces aquí es lo que nos pide la palabra de Dios. Pero no solamente eso, dice, porque esta es la voluntad de Dios. O sea, la voluntad de Dios significa que este es el deseo de Dios. Dios desea que usted y yo, en cada momento, en toda área de nuestra vida, continuamente le estemos dando gracias. En todo momento, en cada área de nuestra vida. Ese es el deseo de Dios para nosotros. Y entonces lo que yo he aprendido a través de mi caminar con Dios, porque cuando empecé a caminar con Dios, yo no crecí en la iglesia, yo no conocía las cosas de Dios. Y cuando empecé a caminar con Dios, empecé a leer la palabra, empecé a venir a la iglesia, a escuchar la palabra. Y hay a veces que Dios nos pide algo que va contrario a la manera que el mundo piensa. Pero lo que sí he aprendido es que si Dios nos lo está pidiendo, que vivamos de esta manera, es porque allí hay bendición. Es porque allí hay bendición. En otras palabras, que si Dios te está pidiendo algo, es porque allí hay algo para ti. Dios tiene lo mejor para cada uno de nosotros, porque es un Padre perfecto.
Y entonces si Dios nos está pidiendo algo, que vivamos de esta manera, que demos gracias en todo momento, quiere decir que dentro de esta actitud hay una bendición para usted y para mí. Amén. Sí. Para usted y para mí. Y la palabra de Dios dice que este es el deseo de Dios, que demos gracias en todo, en todo. Pero nuevamente, quiero que nos hagamos una pregunta. Simplemente no pensando esta semana, quiero que nos enfoquemos en hoy, desde que nos despertamos hoy, este día miércoles. ¿Cuántos de nosotros nos hemos quejado? Nomás contando hoy. Nos quejamos por el tráfico, nos quejamos porque tal vez no es la comida que queremos. Y un poquito peor si vamos al restaurante y se tardan un poquito. Nos quejamos. Algunos de nosotros nos levantamos y era hora de ir al trabajo y a los demás les dieron descanso y a nosotros nos tocó trabajar y no hombre, y que esto y que aquello. Y lamentablemente nos quejamos de todo. Nos quejamos de todo. Y yo me incluyo allí. Porque para nosotros el ser agradecidos, que es lo que Dios nos está pidiendo, que es su voluntad, que es su deseo, no es algo que nos sale natural. Porque lamentablemente por nuestro estado pecaminoso, nosotros por naturaleza nos gusta quejarnos. Les voy a dar un ejemplo rápidamente, ¿verdad? Todos los que tienen niños ¿cómo se dice? Van a entender de lo que estoy hablando. O creo que todos tenemos sobrinos, tenemos sobrinas, o hemos visto esto, tal vez ha sido nosotros. ¿Verdad? Usted sabe, va uno a la tienda y los de la mercadotecnia saben cómo piensa un niño. Llega uno allí a la línea a pagar y luego le ponen todos los dulces, todos los chocolates, todos los juguetitos y se los ponen ahí bajito para que los miren, para que estén ahí a la vista de todo. Y llegan allí, ya el niño o la niña lo ve, mira que quiere un chocolate. Y quiero, y que quiere, y que quiere, que no, ya no hagas un escándalo, ponlo para atrás, no hay dinero. ¿Qué es lo que hace ese niño? Mis hermanos, incluyéndome yo también, pero estaba chiquillo y no había dinero. Mi mamá tratando de que no la avergonzara, y que ponlo para atrás y que no hagas un escándalo y que esto y aquello. Y nos tirábamos al suelo y empezábamos a gritar y que no, que yo quiero y que yo quiero. ¿Por qué? Porque por naturaleza nos gusta quejarnos. Ahora una pregunta, ¿quién le enseñó a ese niño a hacer eso? Nadie, solito. ¿Por qué? Porque está dentro de nuestra naturaleza pecaminosa el querer quejarnos por todo. Y es por eso que la palabra de Dios nos pide que demos gracias en todo. Y entonces hay a veces que yo, cuando estoy leyendo las Escrituras, le empiezo a hacer preguntas a Dios. Leo lo que Dios me está pidiendo y le empiezo a hacer, ok, Dios, ¿por qué quieres que vivamos de esta manera? Y una de las respuestas que he recibido de parte de Dios es que Él nos ha revelado a todos que la razón que Él quiere que vivamos de una manera agradecidos es porque la gente que tiene más gozo, la gente que es más feliz, aunque usted no lo crea, no es la gente que lo tiene todo. Estoy seguro que todos conocemos a alguien que está súper bendecido, tiene familia, tiene amigos, tiene un buen trabajo, tiene una cuenta de banco, tiene vehículos, tiene carrera, tiene estatus social. Pero a pesar de tener todo eso, no están contentos, no están satisfechos. Y entonces, al contrario, cuando usted mira a una persona que es agradecida, va a estar llena de gozo, va a ser una persona feliz, va a ser una persona bendecida, sin importar lo que tenga. Y entonces, Dios, una de las razones que quiere que vivamos de esa manera, porque esa es la vida que Dios quiere para usted y para mí. No una vida que vayamos a través de la vida quejándonos de todo, sino que estemos agradecidos y que demos gracias en todo momento. En todo momento. Y entonces, hermanos, como nosotros
nos sale natural el quejarnos, y aquí la palabra de Dios nos pide que demos gracias en todo, tiene que suceder un cambio para que pasemos de quejarnos a ser personas agradecidas. Y aquí en el libro de Filipenses, el apóstol Pablo nos va a dar una llave muy importante. Filipenses 4:11, el apóstol Pablo escribe esto. Dice, no que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y entonces lo que el apóstol Pablo nos está diciendo aquí, dice, esto de estar contento, esto de estar agradecido, es algo que tuve que aprender. Es algo que tenemos que aprender. En otras palabras, no es algo que nos sale naturalmente. No es algo que se da por coincidencia. No es algo que se da por accidente. No, tenemos que aprenderlo. Tenemos que hacer cambios en nuestra vida. Amén. Va a requerir un esfuerzo de parte de usted y de parte de mí. Amén. Para que lleguemos a ser esas personas agradecidas que Dios quiere que usted y yo seamos. Gloria a ti. Y entonces aquí el apóstol Pablo dice, tuve que aprender esto. Tuve que aprender esto. Y tal vez algunos de ustedes esta tarde, ¿verdad? Al escucharme decir esto, tal vez en su mente están pensando, si supieras por lo que estoy pasando. Pues si no hay comida en el refrigerador, no hay dinero en la cuenta de banco, estoy enfermo, tengo problemas hasta el cuello en mi familia, tengo problemas en mi trabajo, no sé ni cómo voy a salir de esta. Y tú me estás diciendo que esté agradecido. Quiero recordarles algo, que el apóstol Pablo, que escribió este versículo, se encontraba en una prisión cuando escribió esto. Amén. Sí. Estaba encadenado las 24 horas al día. Él no podía salir, él no podía ir a cualquier lugar. Él estaba en cadenas. La alimentación, me imagino que era terrible. Allí no había aire acondicionado, no había sillones. Allí era una celda de piedra, húmeda, oscura. Lo golpeaban. Él no sabía si el día de mañana iba a vivir o no. Pero aún en medio de estas circunstancias, él escribía hacia afuera a la iglesia de los filipenses diciéndonos, yo tuve que aprender a ser agradecido y estoy agradecido. Gloria a Dios. Estoy contento. No importa la situación en la que me encuentre. Y entonces, hermano, quiero decirle que aún en medio de su problema, aún en medio de su necesidad, hay una manera que usted y yo podemos ser agradecidos, pero es algo que tenemos que aprender. Es una mentalidad que tenemos que cambiar. Es una perspectiva que tenemos que cambiar. Y entonces, hermanos, esta tarde mi propósito es compartirles 4 maneras en las cuales usted y yo nos podemos convertir en personas agradecidas. 4 maneras en las que nos podemos convertir en personas agradecidas. ¿Cuántos estamos listos? Amén. Vamos a darle un aplauso al Señor, hermanos. La primera manera que podemos convertirnos en personas más agradecidas la vamos a encontrar en Romanos capítulo 3, versículo 10. Y la palabra de Dios dice así, dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda y no hay quien busque de Dios. Ahorita les voy a explicar cuál es la relación de esto con estar agradecidos. ¿Verdad? A través de que empecé a caminar con Dios, ¿verdad? Salimos a visitar, salimos a evangelizar, a tocar puertas, a hablarle al mundo de Cristo. Nunca falla, hermanos, de toparme una persona. La mayoría de las veces es personas que no conocen de Jesús. Y uno les empieza a hablar de la necesidad de Jesús. Y la respuesta de ellos es esta. Pues yo no soy mala persona. Yo tengo mi trabajo. Yo tengo mi casa. Yo pago mis biles. Yo creo que tal vez lo que necesitan a Jesús son los que andan mal. Yo estoy bien. Yo no me he metido en problemas con la ley. Yo no molesto a nadie. Todo lo que tengo yo lo he pagado. Y se encuentra uno con esa mentalidad. Y entonces, hermanos, así es como piensa la mayoría del mundo, pero
lamentablemente así también hay personas creyentes que piensan de esta manera. Que piensan que yo hago cosas buenas, yo me merezco cosas buenas. Y entonces de lo que les estoy hablando, hermanos, que la primera manera que vamos a aprender a ser personas agradecidas es que tenemos que reconocer que no nos merecemos nada. Que no nos merecemos nada. Que lamentablemente hay muchas personas que viven con un sentido de derecho. No es que yo me merezco esto. Y un poquito peor cuando ayudamos a alguien y esperamos que ellos nos ayuden, que ellos nos traten de cierta manera. Y es por eso que la Biblia nos dice que no hay personas buenas. Que cuando nosotros decimos, pues yo soy bueno, yo me merezco cosas buenas, que cosas buenas sucedan en mi vida. La Biblia dice que no hay ningún justo, no hay personas buenas. Que lo único bueno dentro de cada uno de nosotros es lo que Dios ha depositado allí. Y entonces, hermanos, tenemos que reconocer que no nos merecemos nada. Eliminar ese sentido de derecho, donde pensamos que nos merecemos algo. Hay a veces pensamos que la gente nos debe algo, que nuestra familia nos debe algo, que Dios nos debe algo. Pero al contrario, miren lo que dice la Biblia en Romanos 3:23. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y más adelante en el capítulo 6 dice así, dice, y la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y entonces, ¿qué nos está diciendo la Biblia aquí? La Biblia nos está diciendo que usted y yo no nos merecemos nada, que si hay algo que nos merecemos es la muerte. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores. Dice la Biblia que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Y que la paga del pecado es la muerte. ¿Cuántos aquí hemos pecado? Todos. La Biblia dice que todos. Y por lo tanto, todos merecemos la muerte. Porque hemos ofendido a un Dios santo. Con nuestras mentiras, con nuestro odio, con nuestros chismes, con nuestra envidia, con nuestros celos. Y dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Y entonces, hermanos, tenemos que eliminar ese sentido de derecho. Tenemos que reconocer que nadie nos debe nada, que Dios no nos debe nada, que si hay algo que usted y yo nos merecemos es la muerte, porque todos hemos pecado. Y entonces, hermanos, ¿qué tiene que ver esto con el agradecimiento? Que si usted comienza a despertarse con esto en mente, porque hay a veces decimos, ¿estar agradecido de qué? Y se nos olvida que la vida en sí mismo es un regalo de Dios. Porque nosotros, como todos hemos pecado, todos merecemos la muerte. Pero al contrario, aquí nos tiene Dios. Nos despertó otra vez un nuevo día, un regalo de Dios. Y entonces, hermano, cuando usted empiece a vivir de esa manera, reconociendo que todo lo que tiene no es porque se lo merece, sino es por gracia de Dios, usted va a comenzar a ver la vida diferente. Usted va a comenzar a vivir la vida diferente. Anoche les estaba compartiendo en la prisión y digo, yo no debo de estar aquí. Yo debo estar muerto en un hotel de sobredosis. Pero aún Dios tuvo misericordia de mí y aquí me tiene. Yo debo de estar enredado alrededor de un árbol porque andaba manejando borracho. Pero aún así Dios me tiene aquí. Y tengo más que motivo por qué el estar agradecido con Él. Y entonces, hermanos, cuando nosotros empecemos a despertarnos y a enfrentar nuestra vida de esta manera, con esa mentalidad de que lo que tengamos sea poquito o poco, no lo merecemos, pero gracias a Dios que lo tenemos. Sí, amén. Gracias a Dios que lo tenemos. Y eso nos va a ayudar a ser personas más agradecidas. La segunda manera que vamos a lograr ser personas agradecidas, la vamos a encontrar en el segundo libro de Corintios, capítulo 4, versículo 18. Y la palabra de Dios dice así, dice, no mirando nosotros a las cosas que se ven, sino a las que no se ven,
porque las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. La segunda manera que vamos a llegar a ser personas más agradecidas va a ser aprendiendo a contar nuestras bendiciones. Amén. Aprendiendo a contar nuestras bendiciones. Lamentablemente, hermanos, como seres humanos, nosotros cuando nos enfocamos en bendiciones, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? Dinero. El dinero. Lo material. Lo físico. El carro. La casa. Cosas físicas, cosas tangibles, cosas que podemos ver. Pero aquí la Biblia dice que no nos enfoquemos en lo que se ve, que porque lo que se ve es temporal. Que tal vez hay algunos de nosotros que no tengamos todas esas cosas. ¿Bendecidos de dónde? Pero aquí la Biblia dice que si nos enfocamos en las cosas que no se ven, esas cosas son eternas. Amén. Pero tenemos que aprender a contar nuestras bendiciones. Incluso la palabra de Dios dice que esas bendiciones, esas cosas invisibles que son eternas, hermanos, son más valiosas de lo que no se ve. Dice la palabra de Dios que si usted ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador de su vida, el Espíritu Santo mora dentro de usted. No lo puede ver, pero está allí. Está allí. ¿Es una bendición o no es una bendición? Claro que es una bendición. Es Dios mismo morando dentro de nosotros. El privilegio de la oración. El acceso que tenemos al trono celestial de un Dios todopoderoso. No se puede ver, pero está allí. Y es algo que está disponible para usted y para mí. Que a cualquier hora, no importa dónde estemos, no importa cuántas veces vayamos, Dios está dispuesto a escucharnos. Hermanos, esa es una bendición. Pero hay a veces tomamos esa bendición y no la valoramos, no la contamos. El Espíritu Santo, la oración, no se ven, son valiosas y están ahí y están disponibles para cada uno de ustedes. Tal vez usted diga, no, pues ahorita ando batallando con mis carritos, ahorita mi casita se está desarmando. Dice la palabra de Dios que si usted es un hijo de Dios, el Señor Jesucristo mismo está preparando morada para usted. Que tal vez ahorita esté batallando, ¿verdad? Con su carrito, con su casita. Pero eso es temporal, vamos de pasada. Así es. Todo eso se va a quedar atrás. Al contrario, el Señor está preparando un lugar. Y si el Señor lo está haciendo, créanme lo que va a ser algo extraordinario. Amén. Y en un lugar donde vamos a estar por toda la eternidad. Ahí no va a haber viles, hermanos. Ahí no nos vamos a tener que preocupar de nada de eso. No lo podemos ver ahorita, pero está allí. ¿Por qué? Porque el Señor lo dijo. El Señor lo dijo. Y entonces, hermanos, tenemos que aprender a contar nuestras bendiciones. No limite a contar sus bendiciones simplemente por las cosas que se ven, por lo físico, por lo temporal. Tenemos que tomar ese tiempo para contar esas bendiciones que no se ven, que al final del día son mucho más valiosas. Mucho más valiosas. La tercera manera, ya vimos que la primera manera de convertirnos en personas más agradecidas es reconociendo que no nos merecemos nada. Nadie nos debe nada. Dios no nos debe nada. La segunda manera es aprendiendo a contar nuestras bendiciones. Y la tercera manera es enfocándonos en nuestras bendiciones. Enfocándonos en nuestras bendiciones. El 10º mandamiento, hermanos, en la Biblia dice, no codiciarás. No codiciarás. ¿Qué significa la codicia? La codicia es cuando tenemos un deseo excesivo por algo. Mayormente por algo que alguien más tiene. Cuando tenemos un deseo excesivo por algo que alguien más tiene, de ahí viene la envidia, de ahí vienen los celos. Yo sé que es un sentimiento que a muchos de nosotros no nos gusta admitir, pero estoy seguro que a todos nos ha sucedido. Amén. Sí. Y entonces, hermanos,
Si queremos ser personas agradecidas, no nomás tenemos que aprender a contar nuestras bendiciones, sino que tenemos que enfocarnos en nuestras bendiciones. ¿Verdad? Muchas veces Dios nos bendice, ¿verdad? Con un vehículo y ya el vecino se saca una troca nueva y ya como que el de nosotros como que ya no nos gustó. No, es que trae la nueva y es 4x4 y cuando pone la de él enseguida de la mía, pues. O los jóvenes. También adultos también, ¿verdad? Tienen su teléfono, no hay nada malo con él. Funciona perfecto. Pero sale el iPhone 15. No, este ya no, es que el otro tiene esto, el otro tiene aquello. Ya este ya no me satisface. Quiero el otro, porque es que mi amiga trae uno. Es que mi amigo trae los tenis nuevos y pues yo también quiero los tenis nuevos. Así es, sí. Ya lo que tenemos no es suficiente. O hay a veces incluso nos enfocamos en el pasado. No, es que este trabajo no me gusta. No, el trabajo que tenía antes, ese sí estaba bueno. Y hermanos, no nos enfocamos en nuestras bendiciones. El libro de Santiago, capítulo 1, versículo 17, dice así, dice: toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. ¿Qué es lo que nos está diciendo este versículo? Hermanos, este versículo lo que nos está diciendo es que eso que usted tiene, con lo que no está satisfecho, eso viene de parte de Dios. Eso viene de parte de Dios y Dios no comete errores. Amen. Porque Dios es perfecto. Es perfecto en todo sentido. Así es, sí. Y entonces, hermanos, hay a veces nos quejamos porque queremos lo que el vecino tiene. Porque empezamos a ver las bendiciones de los demás y empezamos a compararnos. Y como resultado, no vivimos agradecidos. No vivimos agradecidos. Pero si cambiamos esta mentalidad y nos enfocamos en nuestras bendiciones, créamelo, que su actitud va a cambiar. Amén. Su actitud va a cambiar. Yo sé que les he contado esta historia antes, pero pues ahí les va de nuevo. Como ustedes saben, ¿verdad? Yo vengo de una vida de adicción. Yo vengo de una vida donde cada centavo que yo ganaba era para ir a comprar cerveza, para ir a comprar droga, para ir a parrandear. Todo lo que ganaba me lo gastaba, no nomás lo mío, lo de mi esposo. Si me prestaban, pues también. Todo. Yo siempre viví de esa manera, hermano. No conocía a Dios. No era una persona responsable. Pero ya cuando volví a conectarme con el Señor, Dios empezó a poner esa responsabilidad dentro de mí. Porque Dios quiere que seamos responsables, especialmente como los líderes del hogar. Y entonces, hermano, me acuerdo que en ese tiempo yo y mi esposa nos estábamos reconciliando y le doy gracias a Dios porque nos volvió a unir. Y pues Dios me puso en el corazón de proponerle matrimonio a mi esposa. Y pues en ese tiempo, pues apenas estaba empezando a meterle al cochinito. Yo no sabía lo que era ahorrar. Como les digo yo, cada centavo que ganaba me lo gastaba. Pero Dios me empezó a poner esa mentalidad de ser responsable. Y le empiezo a meter al cochinito. Ya Dios me puso en el corazón proponerle a mi esposa. Ya, pues chequeo el cochinito. Digo, no hay mucho. No hay mucho, pero pues es lo que Dios me está poniendo en mi corazón. Así es, sí. Y me acuerdo que saco lo que tengo en el cochinito y pues voy a buscarle un anillo porque quiero hacer las cosas bien. A la manera de Dios, agradarle a Dios. Y me voy a buscar un anillo. Y pues no traía mucho y ahí ando buscando. Y pues cuál. Ay, ¿a poco sí trae piedrita? Ni se miraba. Y no, pues es que no me alcanza. Pero bueno, ahí le estoy hablando a mi hermana. Pues, ¿cómo le hago? ¿Cuál? Y mi hermana dice, tú agarra el que sea, yo estoy seguro que a ella le va a gustar. Bueno, ahí vamos. Compro el anillo, me gasto todo lo que traigo. Ya llego para atrás a la casa, se presenta la ocasión, le propongo matrimonio, se echa 3 maromas, dice que sí. Y pues ya con el tiempo, Dios nos comenzó a bendecir económicamente. Porque Dios es un Dios perfecto, es un Padre perfecto. Nos empezó a bendecir, empecé a agarrar un buen trabajo, ya nos casamos. Y pues empezó a mejorar
nuestra situación económica. Y un día, ya había más en el cochinito, ya le digo a mi esposa, le digo, hey, pues, yo sé que en ese tiempo estábamos pasando por tiempos difíciles, digo, pero ya mejoró la situación. Digo, ¿qué tal si vamos y te agarramos otro anillo? Uno que tenga una piedrita que de perdido se mire, que perdido brille. Y nunca se me va a olvidar la respuesta de mi esposa. Dijo, es que yo no necesito otro anillo. Dijo, es que conmigo no se trata del valor del anillo. Cuando yo miro este anillo, lo que viene a mi mente es que tú fuiste a escoger este anillo para mí. Este anillo fue escogido especialmente para mí. Gloria a Cristo. Y entonces, hermanos, es la manera que necesitamos ver las cosas que tenemos. De no enfocarnos en lo que los demás están haciendo. Enfocarnos que si tenemos poquito o tenemos mucho, esto vino personalmente de Dios. Sí, amén. Y es para nosotros. Así es. Y todavía hasta este día, hermanos, y le doy gracias a Dios. Entro a la sala y todavía la miro ahí en el sillón, mirando ahí a su anillo. Con ese aprecio, con ese agradecimiento. Y hermanos, cuando empezamos a enfocarnos en nuestras bendiciones y no en lo demás, vamos a empezar a ser personas más agradecidas. Personas más agradecidas. Y finalmente, hermanos, la cuarta manera y la última manera que les voy a compartir, cómo vamos a llegar a ser personas más agradecidas. Vamos de nuevo a 1 Tesalonicenses 5:18. 1 Tesalonicenses 5:18. Y dice la palabra de Dios, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios, este es el enfoque, para ustedes en Cristo Jesús. La cuarta manera que vamos a llegar a ser personas más agradecidas es que tenemos que recibir algo valioso. Tenemos que recibir algo valioso. La definición de la gratitud es el sentimiento que obliga a una persona a estimar un beneficio o un favor. La cuarta manera, hermanos, que vamos a llegar a ser personas más agradecidas o agradecidas, simplemente es recibiendo a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida. Amén. Aquí, este versículo dice que den gracias a Dios en todo. Esta es la voluntad de Dios para los que están en Cristo Jesús. Tal vez hay alguien aquí que dice, pues yo no tengo a Cristo, pero pues yo estoy agradecido. Se va a oír un poco brusco, pero mi respuesta va a ser agradecido. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios también nos dice en Marcos 8:36, dice, pues, ¿de qué le sirve a un hombre ganar al mundo entero y perder su alma? Que la razón que la palabra de Dios dice que den gracias en todo, porque es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Que porque para ser personas agradecidas necesitamos tener a Cristo en nuestro corazón. Que porque si no tenemos a Cristo en nuestro corazón, puede estar nuestra cuenta de banco llena, podemos tener casas donde quieran, podemos tener cargos por todos lugares, podemos estar rodeados de amistades, rodeados de familia, estatus social, carrera, certificados. Pero que si no tenemos a Cristo, todo esto no va a servir de nada. Que si no tenemos a Cristo, aunque tenemos, dice la Biblia, aunque nos ganemos el mundo entero, de nada sirve, porque nuestra alma se va a perder. Amén. Pero al contrario, que si usted y yo tenemos a Jesús, hermanos, aunque estemos batallando, aunque el carrito ande muy apenas, aunque la casa se esté desarmando, aunque estamos pasando por enfermedad,
aunque no haya nadie alrededor de nosotros, pero que si usted tiene a Cristo, usted lo tiene todo. Amen. Usted lo tiene todo. Y si usted tiene a Cristo en su corazón, con Cristo es más que razón suficiente para que usted y yo estemos agradecidos por Dios. Amen. Thank you, Jesus. Porque Cristo vino a dar su vida por el pecador, no porque lo merecíamos, sino porque es un Dios de gracia, un Dios de misericordia, un Dios de amor. Y si usted ha aceptado a Cristo en su corazón, hermano, nunca se le olvide eso. Que no es porque lo merecíamos, sino porque Dios es un Dios de gracia. Así es. Y si tal vez usted esta tarde llegó y dice, yo todavía no conozco a Jesús, yo lo animo que esta tarde tome ese paso de fe. Dele una oportunidad a Cristo. Cristo quiere una relación con usted. Él dio su vida para poder tener una relación con usted. Así es, sí. Pero esa es una decisión que solamente usted puede tomar. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, Padre. Te damos gracias por nuestro pastor, por su vida, Señor, por su familia. Y Padre Santo, gracias por este recordatorio, Padre, que tú quieres, tú deseas, Señor, que seamos personas agradecidas. Y en este momento, Señor, te pidemos perdón, Padre, cuando nos quejamos, Padre, a pesar de tantas bendiciones que tú nos das sin merecerlas, Señor. Y hay a veces, Señor, en vez de disfrutarlas y agradecerte, Señor, nos quejamos, Padre. Nos quejamos, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser personas agradecidas, Padre. Gracias, Señor, por todo lo que nos has dado, Padre. Gracias por lo que tienes preparado para nosotros, Señor. Eres un Dios demasiado bueno. Eres un Padre perfecto, Señor. Y estamos agradecidos contigo, Padre. Y esta tarde, si hay alguien aquí que le gustaría aceptar a Jesús como Señor y Salvador de su vida, le quiero pedir que levante su mano ahí donde está. ¿Habrá alguien esta tarde que le gustaría aceptar a Cristo en su corazón, recibir el perdón de sus pecados y el regalo de la vida eterna? Le voy a pedir que levante su mano ahí donde está. ¿Habrá alguien esta noche que le gustaría aceptar a Cristo? Y si no es así, Padre, te damos gracias, bendecimos tu nombre, lo exaltamos, te pedimos que sigas con nosotros el resto del día. Padre Santo, gracias, Señor, porque eres demasiado bueno. Bendice a mis hermanos, mis hermanas, que la puedan pasar bien junto a su familia mañana. Y Señor, danos una noche de descanso, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amen. Vamos a darle un aplauso al Señor, hermanos.